Bueno, vamos a continuar. Ahora el enfoque que vamos a proyectar está relacionado con la modalidad de la certificación de IVA EJEPS. Anteriormente, en esta segunda resolución de modificaciones, pues ustedes saben, vimos el tratamiento sobre las empresas de mensajería y paquetería, la garantía del interés fiscal, el registro en el despacho de mercancías para las empresas, también por cuanto al operador económico autorizado, socio comercial certificado. Entonces, ahora vamos a visualizar este tema. Cabe mencionar que los puntos que comento son de manera general. Ahora sí que me protejo con el artículo 89 del Código Fiscal de la Federación y pueden no coincidir con los que les comentó el maestro Oscar Navarrete, porque, bueno, pues sus comentarios fueron institucionales, recomendaciones por parte de TLC. Entonces puedo realizar algunas otras opiniones que no necesariamente eh, tengan una validez como una recomendación de TLC. Entonces vamos a comentar con estos puntos. Primero, el tema de las tendencias de la certificación de IVA EJEPS, sobre todo lo que hemos visualizado de manera general, que bueno, pues ha ido disminuyendo año con año. Recordemos que esta obligación pues nace en la reforma del 2013, que hubo un vacatio legis 2014 y empieza a operar en el 2015 y llegamos a un repunte a 3.672 empresas autorizadas. De ahí ha ido disminuyendo ligeramente y de acuerdo con datos estadísticos del SAT, hasta agosto del 2024, pues se tenían registradas 3.326. Con respecto a lo que viene siendo el operador económico autorizado, que bueno, pues ya tiene un poco más de tiempo. Anteriormente, bueno, pues era el nuevo esquema del socio comercial certificado, pero bueno, pues cambió de nombre en el 2012 y llegó a un máximo de 655 empresas registradas. Posteriormente se ha ido decreciendo ligeramente y hasta agosto, bueno, pues hay 610 empresas. Con respecto al socio comercial certificado, sabemos, bueno, pues que aquí está el rubro de los agentes aduanales, del autotransporte, de, el recinto fiscalizado, etcétera. Y visualizamos, bueno, pues que alcanzó su máximo hasta 449 empresas en diciembre del 2021 y bueno, pues ahí ha ido decreciendo, como les digo, ligeramente hasta 391 empresas agosto del 2024. Lo que les quiero transmitir con esto es que la autoridad, si bien en un inicio promovía la autorización de este tipo de certificación, bueno, pues también lo es que ha iniciado revisiones del cumplimiento de las obligaciones, de los requisitos por los cuales se otorgó estos esquemas y vemos que si son empresas que no están cumpliendo, pues lo que va a hacer es revocar esa autorización. Con respecto al tema de la certificación de IBJEPS, en una plática que les digo que hubo en julio por parte de la Administración Central de Certificaciones Internacionales, se van a conocer unos datos estadísticos, sobre todo vinculados con el incumplimiento frecuente de las empresas certificadas bajo esta modalidad. Y podemos visualizar, así de manera muy general, los puntos que en este caso detectó la autoridad. Primero, el tema de control de inventarios, en donde no se registran la totalidad de las operaciones y tampoco se hace el registro de las mermas y desperdicios. También mercancía no localizada, mercancía retornada a fuera de plazo,
las mercancías fueron retornadas fuera del plazo establecido en la ley o no se retornaron. Es lo que detectó la autoridad. Y en el tema de infraestructura, donde no se acredita la documentación de el uso y goce en infraestructura, que aquí pueden ser empleados, puede ser maquinaria, puede ser el tema del inmueble, etcétera, ¿no? Y ustedes pueden visualizar aquí las principales causales de incumplimiento que son objeto de requerimiento, porque vamos a visualizar dentro de las disposiciones generales que tenemos básicamente dos reglas, 722, 724. En ocasiones, en la regla 722, bueno, pues exige que previamente haya un requerimiento, pero en la regla 724, si el supuesto está vinculado con la 722, la autoridad iniciaría primero el requerimiento y si no se cumple, pues inicia el procedimiento de cancelación. Pero también puede haber supuestos que directamente la autoridad puede ejercer esa atribución de iniciar el procedimiento eh, de cancelación de la certificación sin el requerimiento previo. Entonces, estas son variables que debemos de tomar en cuenta. Entonces, vean, en temas de requerimiento y sobre todo en el supuesto de retornos, pues fue un porcentaje grande, alrededor del 42%, que esas empresas pues no estaban retornando en tiempo y forma las mercancías. De ahí deriva el inicio del procedimiento de cancelación. Vean, el 47% tuvo este procedimiento de cancelación por el tema de los retornos. Después hay otros supuestos, pero me quise enfocar en este tema en particular porque pues al final del día esto pues está vinculado de alguna manera con esta nueva obligación del anexo 24 apartado C que también vamos a comentar ahí algunos aspectos normativos. Vean, con respecto a los registros generales para la obtención del registro en el esquema de certificación de empresas, estos registros son generales. Acuérdense que hay registros específicos. O sea, los generales los van a cumplir tanto la modalidad de IBJEPS como el operador económico autorizado y el socio comercial certificado porque son generales. Entonces aquí el cambio que hubo es básicamente precisiones en cuanto a temas de contar con personal para realizar los procesos productivos. O sea, esto ya se mencionaba, ¿no? De hecho, en las revisiones pues se exigía que se presentaran los comprobantes fiscales de los trabajadores y sobre todo el tema de la retención y entero del impuesto de la renta, pero se mencionaba contar con personal, entonces ahora ya lo indica que va a ser para procesos productivos o prestar el servicio. También en tema de subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deben de cumplir con la obligación fiscal. Pero esto ya es una obligación que se encuentra en la ley del impuesto de la renta. O sea, realmente lo que les platicaba en un inicio, lo que está haciendo la GASE es tomar estos supuestos como parte de la supervisión del cumplimiento de obligaciones. Sin embargo, la empresa los debe de estar cumpliendo desde la perspectiva fiscal. De igual manera, el no estar listado por parte del SAT como esas empresas incumplidas o empresas que realizan operaciones insistentes, que esto ya estaba. Lo novedoso es esas empresas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, ¿no? Entonces, ese es el punto novedoso y recordamos que estas obligaciones tendrían vigencia a partir en un momento dado que lleve a cabo la renovación. Ojo, vamos a suponer que yo soy una empresa certificada en IBJET, pero también soy una empresa que cuenta con el operador económico autorizado y soy una empresa que cuenta con el registro de despacho de mercancías. Obviamente, las obligaciones generales, pues es el primero que renueve, pues tengo que cumplir porque son obligaciones generales. Pero ya las obligaciones específicas, pues van a ir en función de, pues cada modalidad, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, un tema de presentación
de avisos para el operador económico autorizado, pues eso tendré que realizarlo a partir de la renovación de ese esquema en particular, ¿ok? Y de igual manera con el registro de despacho de mercancía de las empresas. Vean, aquí podemos visualizar, ya sea en el portal del SAT, les puse aquí la liga donde se dan a conocer esas empresas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales, pero también podemos revisar el diario oficial de la Federación, en donde se publican el listado de esas empresas, que es muy similar al del el tema de las que realizan operaciones inexistentes conforme al 69B. Miren, el tema de permitir en todo momento el acceso al personal de la GASE, esto pues ya era una obligación que ya estaba, simplemente se modifica y cambia un término que mencionaba parámetros e incluye requisitos y obligaciones. Sin embargo, sabemos pues de que la visita de inspección inicial o las visitas de inspección de cumplimiento de obligaciones, pues sí son un acto de fiscalización en el sentido de que está estrictamente acotado al tema de la certificación de IBJEPS o de las otras modalidades. Sin embargo, no es una facultad de comprobación porque no está establecida en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en donde sabemos que ahí se encuentran todo lo concerniente a visitas domiciliarias, visitas express, eh, revisiones de gabinete o de escritorio, eh, revisiones electrónicas, etcétera. Entonces, ahí no está este supuesto, por eso es que no se considera una facultad de comprobación. No obstante, es relevante por cuanto al tema de la nueva obligación de que la autoridad requiere ese acceso en línea para estar revisando lo que es el sistema de control de inventarios automatizado, el apartado C en específico, debido que es una obligación que obviamente no está establecida como tal en este punto. Es decir, si la visita de inspección inicial o inspecciones de supervisión incluye también temas electrónicos, aparte de si el reglamento interior del SAT en un momento dado lo permite. Entonces, hay ciertas situaciones que también es importante en este caso analizar desde la perspectiva normativa, ¿no? Ahora, en relación con los socios o accionistas, eh, aquí, bueno, pues se toma en consideración a los representantes legales con facultad para actos de dominio, que es, o sea, ya estaban los socios accionistas, se incluyen los representantes legales con facultad para actos de dominio, que no se ubiquen en un supuesto de que los hayan cancelado. Y resalto ahí la fracción quinta del el apartado B de la regla 724 porque esa está vinculada con temas de presentar información falsa. Entonces, aquí lo que debemos de cuidar básicamente es pues que el representante legal no se ubique en esos supuestos, ¿no? Ahora, ya se mencionó un poco sobre el tema de la obligación del control de inventarios y se agregó, bueno, pues la parte que debe de cumplir en términos del anexo 24, apartado C. Solamente aquí también quiero hacer énfasis en un punto relevante. Sabemos que el decreto IMEX, por ejemplo, establece unas obligaciones conforme al artículo 24, en donde indica pues, que las empresas deben de contar con un sistema de control de inventarios automatizado. Pero también la ley aduanera establece que ese sistema de control de inventarios lo deben de tener todos los importadores y exportadores. O sea, todos los importadores y exportadores, conforme el 59 fracción primera, deben de contar con un sistema de control de inventarios automatizado y actualizado en todo momento. No obstante, en el caso de las empresas IMEX, cumplen requisitos específicos, porque la regla 431 indica que
las empresas que tengan autorizado un programa IMEX, pues deben de cumplir los requisitos que establece el anexo 24. Eso lo menciona, les digo, esta disposición 431, y ya, pues el anexo 24, el texto eh, que fue el que se actualizó, pues menciona el apartado A, que es el sistema de control de inventarios automatizado, el apartado B, que es el sistema electrónico de control de importaciones temporales, que es el famoso CECID, y el apartado C, bueno, pues que sabemos que es el sistema automatizado de control de inventario para las empresas que cuentan con el registro, el esquema de certificación de empresa. Entonces, esta en particular, de acuerdo con ese transitorio que mencionábamos hace un momento, pues indica que tendría vigencia a partir de su publicación un mes. Entonces sería el 15 de noviembre del 2024. Ahora, obviamente aquí hay varios puntos relevantes. El primero también, que se elimina el formato que estaba publicado en el anexo 1, ahora es la ficha 53LA. Hubo varias preguntas relacionadas con las fichas. Este documento, la ficha 153LA, lo que indica es que la gestión se va a realizar a través de la BUCE, que eso también lo mencionaban los otros formatos, ¿eh? O sea, recordemos que las propias reglas decían, esta gestión se va a realizar a través de la BUCEP. Pero sabemos, por ejemplo, sobre todo en el operador económico autorizado, muchas actualizaciones, pues que se tienen que presentar de manera documental, porque pues el portal de la ventanilla nunca fue actualizado, o sea, la fecha no ha sido actualizada. Entonces, en la medida que se vayan incorporando estas, estos nuevos avisos, pues se van a tener que presentar de manera electrónica. Sin embargo, si no se hace de manera electrónica, porque todavía no está el módulo, pues se van a tener que presentar de manera física. Ahora, no hay un formato, o sea, digo, perdón, no hay un, sí, pues no hay un formato, hay una ficha de trámite, pero no un formato porque ese formato fue eliminado. Entonces, para cuando tengan la obligación de presentar eh, o cumplir con este requisito y no haya formato, pues entonces van a tener que presentar un escrito libre conforme lo establece la regla 122 de las Generales de Comercio Exterior y el glosario. Un escrito libre tiene que cumplir con los requisitos del 18, 18A y 19 del Código Fiscal de la Federación. Bueno, entonces, aquí otra obligación es acreditar que cuenta con inversión en territorio nacional, que esto ya estaba, solamente que decía contar con inversión, pero no es suficiente con contar, o sea, tienes que acreditarlo. El tema de la descripción de las actividades relacionadas con los procesos productivos, aquí solamente se hizo énfasis que debe ser desde el arribo de la mercancía al territorio nacional, que solamente mencionaba desde el arribo de la mercancía. Obviamente, antes de este cambio, pues era mucho más general, ahora está especificando desde el arribo de la mercancía al territorio nacional. Ahora, por cuanto al tema de los porcentajes, miren, hace un momento lo comentó el maestro Oscar Navarrete, que esto es relevante. Siempre vamos a encontrar diferentes criterios. Por ejemplo, hay un criterio de un organismo empresarial y hay otro criterio de una asociación o cámara, y en algunos puntos son coincidentes, en otros no. Entonces, siempre va a quedar la duda, bueno, pues, eh, ¿cuál es el que tiene validez? O sea, ¿cuál de ellos dice es certero en lo que indica el documento, la nota informativa? Y también es importante saber si yo, o sea, como empresa, me representa esa asociación o esa cámara, porque ahorita es muy dado de transferir todo por WhatsApp, compartirlo, pero si yo ni pertenezco a esa cámara, ¿no? Entonces no sabemos en qué contexto se preguntó, es decir, si no conocemos el antecedente, en este caso, bueno, pues es importante
no tomar al pie de la letra, pues lo que indica esos documentos, además de que si, por ejemplo, su asesor, su despacho, está haciendo una recomendación, bueno, pues entonces deben de apegarse a esa recomendación, ¿no? Bueno, en relación con este punto del 60, el 80%, yo lo veo de estas perspectivas. Por ejemplo, vamos a suponer que es una empresa que maneja plásticos, maneja madera, eh, pues obviamente si no maneja ningún producto sensible, acuérdense que los sensibles es eh, acero, aluminio, textil, tabaco, algunos desperdicios de metal y algunos insumos para productos de confitería. Esos son los sensibles del anexo 2 y el anexo 28 pues es básicamente textil. Entonces, si es una empresa industrial que maneja eh, resina, maneja, elabora productos de manufactura de plástico, pues es evidente que no cae en ese supuesto del apartado B y pues va a cumplir los requisitos del apartado A, que es el 60%. Pero puede haber otras empresas que sean del apartado B, es decir, que sí manejen sensibles, por ejemplo, los que trabajan el aluminio o el acero o el textil. O sea, ahí pues no hay de otra, ¿no? O sea, están en ese supuesto nuevo del 80% que esto pues estaría cumpliendo a partir de que renueven su certificación. Sin embargo, hay empresas que pueden tener a lo mejor dos supuestos, es decir, sabes que tengo una línea de producción que es, vamos a suponer, plástico y tengo otra línea de producción que sí es sensible, a lo mejor acero, aluminio. Entonces ahí el criterio, pues es decir, oye, ¿sabes qué? Pues si no se contraponen, entonces, pues las que son no sensibles son 60% y las que son sensibles son el 80%. Porque si en un momento dado hay una mezcla, por ejemplo, vamos a suponer que para este, un producto electrónico, pues requiero de aluminio para las placas y los demás componentes son no sensibles, pues obviamente yo tengo que cumplir el 80%. Yo tengo que cumplir con el 80% porque el otro producto pues ya está incluido ahí. O sea, lo voy a retornar de forma conjunta, no lo retorno de forma separada. Se hace el producto terminado y se exporta. Entonces, esa es mi perspectiva de este tema. Ahora, en cuanto al tiempo, porque luego se ha hablado también de que se ha disminuido el plazo de la temporalidad, porque menciona que 12 meses. Recordemos que para solicitar una autorización para importar sensibles, ya se había establecido que se requiere por lo menos 12 meses operando. Pero bueno, el otro punto es que cuando yo vaya a presentar la solicitud, requiero que esa mercancía que haya importado temporalmente se haya retornado en el periodo de 12 meses. Eso también lo menciona el apartado A. Y esa parte fue la que se incluyó también. Por eso es que repite los 12 meses previos para operar y los 12 meses previos a la presentación de la solicitud que esa mercancía la haya retornado. Pero eso no significa que disminuyan la temporalidad, es decir, de los 18 meses, que son los generales, o en el caso del OEA que tiene 36 meses, o el rubro OEA CECIT o el Aeronaves que tienen 48 meses. Entonces creo que esa parte se respeta. Ahora, en cuanto al tema de la presentación de avisos por cambios de denominación o razón social, de domicilios fiscal o de los establecimientos, sucursales, bodegas, plantas donde se realicen es- estas actividades. Obviamente ese aviso quedó eliminado. Sin embargo, esto es a partir de que renueves.
porque lo que te establece el transitorio es que tú vas a cumplir con las obligaciones y requisitos por los cuales se te otorgó esa certificación en el momento de que estuvo vigente la normativa. Entonces, si a ti te lo autorizaron antes del 14 de octubre del 2024, pues es evidente que vas a cumplir con esas obligaciones. Vean, luego tenemos el tema de lo que viene siendo la obligación de transmitir la información al sistema de control de cuentas de créditos y garantías, que ya sabemos que es el anexo 30. Y eso es importante porque anteriormente, ya hace algunos años, simplemente decía presentar los informes de descargos y el inventario inicial. Eso es lo que mencionaba. Pero subía el informe de descargo y a lo mejor me ponía estatus no válido. Entonces yo decía, pues yo ya cumplí la obligación. Otra cosa es que me lo haya puesto como no válido, pero yo la cargué en tiempo. Entonces lo que hizo la autoridad fue modificar, el decir, tienes que cargar la información del informe de descargo del inventario inicial o existente y que tenga el estatus de válido. Entonces, ahora vuelve a modificar. Es decir, no basta con que cargues o subas a la plataforma del anexo 30 el informe de descargo o del inventario inicial o existente y que tenga el estatus de válido. O sea, no es suficiente, sino que la información de los pedimentos a descargar corresponda a las claves de los pedimentos y al periodo que se reporta. Es como, ahora sí que en las declaraciones aduaneras, perdón, no por el hecho de que el pedimento tenga firma significa que esté bien. Entonces, es básicamente algo similar. O sea, no porque tenga el estatus de válido significa que lo que cargaste es correcto, sino que además tienes que asegurar pues que la información corresponda a las claves del pedimento y al periodo que se está reportando. ¿Ok? Bueno, con respecto a este aviso para importar mercancías adicionales. Vean, aquí habla de importar mercancías adicionales y esto, pues a lo mejor a simple vista puede decir, ah, pues sabes que te voy a dar un listado de las mercancías que yo pretendo importar. Sin embargo, ya en el documento, en el texto de la ficha de trámite 154, lo que indica son fracciones arancelarias que vas a adicionar. Ahora, estas fracciones arancelarias o mercancías adicionales, no se indica si se trata de mercancías no sensibles o mercancías sensibles. Entiendo que algunos comunicados o notas informativas dicen otra cosa, sin embargo, textualmente y así como lo menciona la ficha de trámite, no lo precisa. Entonces, desde mi perspectiva, debe de ser para cualquier tipo de mercancía, es decir, sensibles o no sensibles. Y también se menciona que debe ser durante los 30 días previos a aquel en que se pretende efectuar la primera importación. Entonces, esto es relevante porque como es una obligación que va a aplicar a partir de que renueve, entonces, pues yo tengo que tener, por ejemplo, vamos a suponer que si mi certificación va a fenecer el 31 de diciembre del 2024, entonces ese es como mi fecha límite para, a partir de ahí, si existen fracciones arancelarias nuevas. Ojo, no está diciendo clasificaciones arancelarias, que eso también es importante. Dice fracciones arancelarias que serán los 8 dígitos, porque si hablara de clasificaciones sería 10 dígitos. Ahora, este punto tampoco lo vincula o lo desvincula con la ficha de trámite 118LA. Acuérdense que la ficha de trámite 118LA es básicamente para la gestión de mercancías sensibles. Entonces, imagínense, yo puedo dar de alta el aviso, pero también posiblemente tendría que presentar el otro aviso. O sea, el supuesto no indica de que si presentas este aviso vas a sustituir el otro aviso. Eso no te lo menciona. Y bueno, pues hay otro tema también relevante porque menciona que este aviso para importar mercancías adicionales
En ningún caso se podrá presentar para actividades relacionadas con procesos productivos o prestación de servicios distintos a los manifestados en su solicitud de inscripción. Y esto es importante porque recordemos que cuando se gestionó por primera vez la certificación por allá en el 2014, que tuvo vigencia en el 2015 o en años posteriores, normalmente cuando tú gestionabas tu certificación, tú señalabas la actividad principal o preponderante. O sea, nunca, por ejemplo, si tenías este, 100 productos, pues tú señalabas la principal, o sea, uno, y no mencionabas los 99, ¿no? Entonces, es evidente que esos 99, pues no le has avisado a la autoridad. Entonces, surge la inquietud, oye, pues tengo que avisar de los 99, o si tengo, hago 1000 productos, tengo que avisarte de los 1000 productos. Es un punto relevante porque, pues aquí lo que se menciona es que si yo quisiera importar nuevas mercancías, pues tendrían que señalar eh, que estuviera vinculado con esos procesos productivos. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, en la época de la pandemia, en donde hubo empresas que cambiaron de giro? O sea, es decir, a lo mejor manejaba manejaba plástico y ahora manejo textil por el tema de los cubrebocas, y pues es diferente la actividad que yo estaba realizando. No obstante, está amparada con el objeto social del acta constitutiva, con el alta ante el SAT, etcétera. Entonces, a lo que voy es que hay supuestos en el cual empresas pudieron haber cambiado de giro porque a lo mejor trabajan bajo un proyecto de exportación, entonces van cambiando. Entonces, esas nuevas actividades pueden ser distintas de las que se registraron en la solicitud inicial. Entonces, ojo con ese tema. Luego tenemos las causales de requerimiento. Digo, estas ya estaban, se agregó la de empresas que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales y en el caso también de temas de seguridad social, pues no acreditar, contar con el personal suficiente para realizar el proceso productivo o prestación de servicio, no tener personal registrado en el IMSS, las demás ya estaban y bueno, pues se agregó también el subcontratar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, omitir cumplir con esa obligación. Es decir, tú como empresa contratases a otra, registrar en el REPSE, pues tienes que asegurar de que esa empresa que subcontrataste esté cumpliendo con sus obligaciones. Ahora, también aquí no se menciona qué tipo, ¿no? Porque a veces me dicen, oye, es que contraté, pues a lo mejor al del servicio de comedor, a lo mejor para un mantenimiento, a lo mejor para vigilancia. Entonces, aquí te habla de todas las actividades, o sea, no es solamente una, sino de todas las actividades. Ahora, vean, esta nueva causal de cancelación es muy importante. Es una causal de cancelación de la certificación de EBJEPS muy, muy, muy importante, porque ya estaba establecido de que, por ejemplo, si en facultades de comprobación, que les decía, revisión de gabinete, visita domiciliaria, visita express, eh, no se acredita el retorno, entonces, obviamente es un supuesto de causal de cancelación, pero tiene que haber una facultad de comprobación. En este supuesto en particular no es así. O sea, basta con que la autoridad indique que la empresa no haya retornado las mercancías importadas temporalmente de conformidad con la regla 712, segundo párrafo, apartados A, fracción tercera y B. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a los porcentajes. Es decir, si no se cumplió el porcentaje del 60%, no se cumplió el porcentaje del 80%, entonces la autoridad, así de inicio, puede llevar a cabo este procedimiento de cancelación de la certificación. O sea, antes era oye, ¿sabes qué? Veo que hay un requisito que no está cumpliendo, requerimiento, y ya lo justificas y si todo sale bien, bueno, pues ya en este caso, eh,
la autoridad te reactiva, pero aquí de entrada puede irse directamente ya por iniciar el procedimiento de cancelación de la certificación. Entonces hay que cuidar muy bien el tema de los porcentajes. En la práctica, sí, algunos clientes se han acercado porque no cumplen los porcentajes, ¿no? Y en el periodo de 12 meses. Ahora, en cuanto al procedimiento de requerimiento en el registro del esquema de certificación de empresas, este es el general, donde pues, hay un aviso. Sabemos que una vez que se tiene la notificación, se puede abrir, siempre se recomienda que se esperen pues, para ver, ir investigando de qué se trata y sabemos que al cuarto día surte efectos, nos dan un plazo de 20 días para responder, no obstante se puede ampliar por otros 10 días adicionales y damos respuesta al requerimiento. Entonces, antes pues decíamos, oye, ¿en cuánto tiempo me va a resolver la autoridad? Pues ya se establece un plazo básicamente de 6 meses para responder eh, o dar respuesta a ese requerimiento. Entonces la autoridad va a emitir su resolución, les digo, en el plazo de 6 meses. Entonces esta parte es nueva. Ahora, en cuanto al tema del procedimiento de cancelación del registro en el esquema de certificación de empresas, es un poco distinto. O sea, hay un aviso electrónico. Y obviamente, si abrimos la notificación, pues nos damos por notificado, nos esperamos, como les mencioné hace un momento, y al cuarto día hábil surte efectos la notificación. Pero vamos a suponer aquí que leímos este, la notificación. Entonces, surtió efectos. Tenemos aquí el plazo de 10 días para presentar pruebas y la autoridad deberá de responder en el plazo de 4 meses. Entonces, esto ya lo identificamos. Obviamente aquí cuando nos inician el procedimiento de cancelación, pues ya no podemos gozar los beneficios. Distinto es a un requerimiento en el cual podemos continuar gozando de esas facilidades, o en el tema del crédito fiscal lo podemos continuar aplicando. Pero bueno, entonces aquí lo único que se precisó es el tema de los 10 días a partir de que en un momento dado transcurren esos 10 días, se presentan las pruebas y alegatos. A partir de esos 10 días empieza a computarse el plazo de los 4 meses. Básicamente fue lo que se estableció. Alguna con respecto al tema del anexo 24, apartado C, yo les voy a comentar algunos puntos. Les decía hace un momento, pues que la obligación eh, nace en el artículo 59, fracción primera, ¿no? De ahí de entrada, debemos de tomar en consideración que nos indica que debemos de contar con un sistema de control de inventarios automatizado y que debe estar actualizado. Pues actualizado es en el momento, en, en, en el instante, en el día que la autoridad, en este caso, lo requiere, ¿no? Porque indica que la información de ese sistema que está actualizado se debe de poner a disposición de la autoridad cuando lo requiera. Sin embargo, también la obligación, sobre todo que continuamente se están modificando el tema de los requisitos, ¿no? Todo esto que visualizamos en la regla 711, 712, 713, la regla 721, todos estos requisitos y obligaciones eh, no están vinculadas con la ley aduanera, sino están vinculados con lo que viene siendo la ley del impuesto al valor agregado y la ley eh, del impuesto especial sobre producción y servicios. Es decir, el artículo 28A de la ley del IVA y 15A de la ley del IEPS. Hace un momento que el doctor Octavio Latorre nos platicaba acerca de todas las reglas que se han estado manejando ahora para establecer obligaciones. Podemos tener muy en mente porque recuerden ustedes que la obligación obviamente nace, por ejemplo, del artículo 28A de la ley del IVA. Ahí se establece que la empresa, para gozar del crédito fiscal,
pues va a obtener una certificación de acuerdo con los requisitos que establezca el Servicio de Emisión Tributaria. Entonces, quiere decir que el legislador le dio esa cláusula habilitante a este órgano desconcentrado para que estableciera requisitos en específico. Y eso ya ha sido reconocido en varias tesis jurisprudenciales sobre la validez de esas reglas en particular del año 2014 y 2015. Entonces, lo único que ha hecho la autoridad es básicamente modificarlas, ¿no? Quitar algunas, poner otras, quitar beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, de acuerdo con el esquema que se maneja sobre todo en la redacción, yo lo puedo visualizar de esta forma, ¿no? Habrá otros que digan, ah, no, yo lo visualizo de esta manera, pero bueno. Eh, y sí establece una obligación indirecta al hablar de un sistema corporativo que no lo define, aunque se puede presumir que es un ERP, es un MRP o cualquier otra modalidad, porque estos sistemas corporativos pues, no solamente controlan aspectos de mercancías importadas temporalmente, sino pueden ser temas financieros, temas productivos, temas de logística, temas contables, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, pues lo que menciona es que ese sistema corporativo se supone que va a ser como el data source, ¿sí? O la fuente de información donde va a estar concentrado el tema de los catálogos, el módulo de aduanas, módulo de reportes y que también se va a capturar información del pedimento. A lo mejor ese es el esquema ideal del SAT, aunque en la práctica sabemos que esto puede ser que no se maneje de esta manera. Y también sabemos pues que a la información se le va a dar un plazo de actualización de dos maneras, que de entrada ya mencionábamos el artículo 59, fracción primera de la ley aduanera, indica que el sistema debe estar actualizado en todo momento, ¿sí? Por lo tanto, aquí o es una precisión o es una facilidad el tema que nos dan 48 horas para registrar la información de manera electrónica y aquella que está vinculada con información sobre el pago del pedimento, bueno, pues esa, pues hasta que se pague, ¿no? Que obviamente hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta y bueno, pues el acceso en línea a la autoridad, que para ello requiere el usuario y la contraseña. Entonces, ya decíamos que esto pues, va a entrar en vigor el 15 de noviembre del 2024. En la primera parte, el recibir electrónicamente la información, no se precisa cómo se va a recibir, si puede ser a lo mejor en un archivo XML, en un archivo ASCII, en un layout en específico, pues eso obviamente varía de empresa a empresa y lo que sí se menciona es la información mínima o básica, esencial, que se debe de considerar, que es la de los catálogos, el módulo de aduanas y reportes, que ahorita vamos a visualizar. También se menciona que la información que acabamos de comentar debe de obtenerse de manera obligatoria del sistema corporativo, ¿sí? De ahí es el data source de donde se debe de obtener esa información. Y ya decíamos el plazo de la recepción, o sea, atendiendo si esto es una facilidad o es una precisión, el tema de las 48 horas y la información restante eh, debe de recibirse a más tardar al momento del pago del pedimento. Entonces, ¿qué información puede ser relacionada con el pago del pedimento? Obviamente tiene que estar vinculada con el tema de los catálogos, el módulo de aduanas y el módulo de reportes. Por ejemplo, la fracción arancelaria. O sea, la fracción arancelaria, a lo mejor ustedes pueden decir, es que la fracción arancelaria ya la tenemos registrada desde el módulo de catálogos de materiales, sí, pero no sabes si va a cambiar. ¿Qué tal si a lo mejor
cambia al momento de que hace la revisión en la agente aduanal, te dice, oye, ¿sabes qué no es este producto? Y cambia la fracción. O sea, eso no lo sabemos hasta que no se cierra el pedimento. Y aún así, a veces cerrado el pedimento, cambia la fracción arancelaria, ¿no? Porque el usuario no se percató de que la fracción arancelaria era la correcta. Bueno, entonces, en el tema de permitir el acceso en línea, que obviamente también es una interrogante, si es vía web, si es a través de un acceso remoto. No he escuchado otros que dicen, no, pues yo se lo voy a dar a través de Zoom, ¿no? Que no, obviamente, pues imagínense, ¿no? A través de Zoom, que más bien es una plataforma para videoconferencias, y que digo que a lo mejor va a tener otros servicios, utilidad, pero hay quienes dicen que van a ser de esa manera, ¿no? Y obviamente lo que te pide es el usuario y la contraseña de acceso. Obviamente también presentar el escrito libre con información requerida a la oficialidad de partes de la GASE, ¿no? Porque eso también es importante ante qué autoridad, porque había algunos que dicen, oye, yo se lo puedo presentar a la DASE, o sea, que son las desconcentradas locales, y pues obviamente no, te está diciendo a la oficialidad de partes en específico. Lo que pasa es que no te pone la dirección, pero en el anexo 23 de la resolución miscelánea fiscal, ustedes pueden encontrar la dirección, ¿no? Porque luego también recordemos que antes iban a Torre Caballito, y pues, en Torre Caballito pues es la NAM, entonces tiene que ir a otra ubicación que está ahí muy cerca, enfrente de la Alameda, ¿no? Pero bueno, esa es una cuestión que también deben de tomar en cuenta. Ahora, esta parte es relevante, sobre todo el objetivo. Ojo, una cosa son los objetivos que pretende cumplirse y otra es el texto de legal de los catálogos, de los módulos de aduanas y de reportes. Por aquí el objetivo es, primero, cumplimiento normativo, ¿no? O sea, ya si son la ley, el reglamento, las disposiciones, es cumplimiento normativo sobre mercancías importadas temporalmente. Y luego el retorno de las mismas, pero no solamente el retorno, sino también el destino aduanero, porque a lo mejor la vendí a través de constancia de transferencia de mercancías, la vendí con cambios de régimen, la transferí virtualmente, o sea, que habla de retornos en general, pero pude darle otra salida, a lo mejor destrucción de desperdicio, etcétera, ¿no? Y obviamente aquí, si bien es cierto, indica generar reportes para cumplir los requerimientos normativos y de las autoridades, que también a veces se ha malinterpretado porque es que dice generar reportes, o sea, que es solamente generarlos, visualizarlos, más no extraer la información. Bueno, lo que pasa es que si estás viendo el punto así, pues sí indica generar, que sería visualizar. Pero si te vas al texto de la parte del módulo, bueno, pues ahí ya te pide en concreto que se emita determinada información. Entonces, emitirla es, obviamente, poder extraerse para analizarla, ¿no? Porque pues, la autoridad no va a estar dando print screen o copias de pantalla, pues para saber si estás bien o no. Al final del día, pues tiene que leer esa información. Ahora, en cuanto a generar esos reportes conforme lo establezcan las autoridades, que eso también es relevante porque si la autoridad me puede requerir cualquier tipo de información. O sea, en principio, pues debería de ser la mínima que establece el anexo 24. Es decir, ¿por qué me pide o por qué yo le tendría que proporcionar la secuencia de las fracciones si dentro del anexo 24 no me exige que yo declare de manera individual la secuencia? Pues es obvio que en este tipo de reportes, pues no se lo debo de proporcionar porque va más allá de lo que establece el requisito mínimo, aunque en facultades de comprobación, si nos hacen ese requerimiento, debemos de separarlo, ¿no? Porque ese tiene otra normatividad que le aplica. Bueno, entonces tenemos el tema de los catálogos. O sea, ¿qué es lo que comprende los catálogos? Primero, los datos generales del contribuyente, que esto pues, lo debemos de tener, ¿no? Es básico, los de la empresa,
la clave del RFC, el número de IMEX, el domicilio fiscal o las plantas, ¿sí? O sea, sucursales, establecimientos, bodegas. Entonces, únicamente aquí nos está indicando fracción arancelaria, descripción del material, obviamente en español, y unidad de medida de la TIGIE. Entonces, ¿qué es lo que no me indica? Bueno, pues no me indica, oye, es que yo capturo en mi sistema los códigos arancelarios de Estados Unidos, de Europa o también de países asiáticos. Pues eso no me lo está pidiendo ni se lo tengo por qué mostrar para que lo vea. La descripción, oye, es que, ¿sabes que yo tengo la descripción en inglés y luego tengo la descripción para efectos de clasificación y luego tengo la descripción comercial? Pues solamente la descripción comercial. Igual, unidad de medida. Oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo acá mis factores de conversiones porque obviamente viene en un sistema anglosajón, aquí manejamos libras, yardas, etcétera. Pues aquí te lo está pidiendo en unidad de medida. En temas de la clasificación arancelaria, la descripción del producto, la unidad de medida para el bien final de exportación, entonces sería básicamente en los mismos términos. Una parte súper importante, si ustedes analizan detenidamente el, el, el texto del apartado A, que evidentemente es algo que se tiene que cumplir conforme al apartado C, en ninguna parte de forma expresa nos pide el bill de materiales o la estructura de materiales o listado de materiales, como le quieran llamar. No nos lo pide. Eso de que, oye, voy a visualizar esa información, no nos lo está pidiendo. Que en auditoría no lo pidan, pues esa es otra cuestión. Pero lo que te indica en este, básicamente, módulo de aduanas es que se lleva a cabo el proceso de descarga. Pero a lo mejor puedes asumir de que, oye, es que para poder hacer la descarga, pues requiere un bill de materiales, sí, pero no me está señalando que cómo debe estar compuesto el módulo donde yo tenga registrado el alta de los insumos, materiales, partes y componentes que forman parte, así, literal, de una estructura de materiales. Bueno, y eso ahorita lo vamos a comentar más adelante. Vean, entonces lo que nos pide el módulo de aduanas es de entradas, número de pedimento, clave de pedimento y fecha de entrada, porque obviamente estamos hablando de importaciones. No me pide identificadores, información digitalizada, cumplimiento de regulaciones y decisiones no arancelarias, los documentos equivalentes. O sea, no me pide nada de eso. Solamente estos tres datos. Información de materiales utilizados, que aquí eh, obviamente sí establece una lista, pero estos en particular están relacionados con lo que viene siendo la operación de desensamble, porque en el otro supuesto solamente me menciona que yo describa el consumo real, solamente el consumo real, y ya más adelante indica para los materiales utilizados, me vas a declarar, por ejemplo, el número o clave de identificación, la descripción, unidad de medida y la cantidad de mercancía, pero solamente para desensamble. Entonces, también yo debo de revisar si realizo ese tipo de actividades y si cumplo con ellas, porque lo debo de identificar, ¿no? Ahora, en información aduanera de salidas, vean, no indica de retornos, dice de salidas, ¿por qué? Porque aquí aplica el retorno, el cambio de régimen, la transferencia, el acta de destrucción, la donación, o sea, aplican varios supuestos. Y solamente me pide el número de pedimento, la fecha del pedimento, que no indica si es fecha, por ejemplo, de pago o es fecha de presentación, porque, por ejemplo, en una exportación voy a tener fecha de pago y fecha de presentación, pero en un cambio de régimen voy a tener fecha de entrada, fecha de pago e incluso pudiera tener fecha de pago original. Entonces solamente habla de una fecha del pedimento. Sí, pero ¿cuál? No? Porque en el pedimento pues tenemos varias. Y el proceso de descarga automático. Entonces el proceso de descarga pues es básicamente indicar la cantidad que se descargó. O sea, mencionar eso. Que eso también lo debemos relacionar con los reportes que nos están pidiendo. Pero les digo, si ustedes revisan de manera literal, el anexo 24 en ninguna parte te pide el bill de materiales. Bueno, como requisito mínimo, ¿no? Obviamente
tú pones más información. Que también vale la pena mencionar, bueno, pues que el anexo 24 tradicionalmente se ha utilizado para hacer facturas. O sea, se supone que en una transacción normal, pues si tú tienes un proveedor o alguien que suministra la mercancía, pues es el que va a expedir el documento, obviamente de importación y tú en el caso del retorno, pero en la práctica, el documento de importación, pues obviamente lo realiza la propia empresa, ¿no? Ahora, en la parte de activo fijo, vean, también nos indica describir la mercancía y la marca y el modelo. Nunca nos menciona sobre el número de serie. De hecho, en herramientas y accesorios te dice no pongas la marca ni el modelo. Sin embargo, aquellas empresas, por ejemplo, que son de operador económico autorizado y que tienen ciertas autorizaciones, deben de basarse en los criterios que hayan aplicado, por ejemplo, con base en la regla 733, porque ahí sí te menciona que debes de declarar, por ejemplo, la marca, el modelo, el número de parte o número de serie u otro dato en el sistema de control de inventarios. Entonces, eso es muy importante o sea, no es todo que lo que indique el anexo 24, sino que si hay otra regla que tú estás aplicando por un beneficio, entonces lo tienes que controlar con base a esa regla. Y te pide el número de pedimento, fecha del pedimento, clave del pedimento. Oye, que yo tengo fotos, manuales en ese módulo. Entonces, eso no se lo vas a dejar visualizar a la autoridad. ¿Ok? Ahora, en el tema de los reportes mínimos o los datos mínimos. O sea, yo sé que podemos crear un reporte con todos los datos que tiene el sistema de control de inventarios, pero nos vamos a pegar a lo mínimo, literal, así como lo señala el texto legal. Entonces, de entrada nos dice que en todos los reportes siempre debemos de poner la razón o denominación social y el RFC. Y a lo mejor se pone en la parte superior, pero nos dice que debe ir en todos los reportes. Entonces, en el primero de ellos, cuando habla del tercer párrafo, fracción segunda, inciso A, pues básicamente me está pidiendo tres elementos, que es el número de pedimento, la clave de pedimento y fecha de entrada declarada en el pedimento. Eso es lo que me pide. El reporte de salida me está indicando la razón o denominación social, el RFC, porque les digo que eso debe aparecer en todos en todos los reportes, el número de pedimento, fecha del pedimento, clave del pedimento y cantidad descargada. Eso es lo que debo de proporcionarle. Luego, a lo mejor ustedes podrán dar un dato adicional si así lo consideran, pero lo que quiero decirles es que me tengo que ir a lo mínimo. Por ejemplo, aquí es más ambiguo. Eso es lo que les decía, que a veces la normatividad puede estar sujeta a interpretación y la autoridad puede actuar de manera discrecional. Por ejemplo, aquí dice el reporte de saldos de mercancías de importación temporal, el cual deberá contener los saldos por fracción arancelaria del material importado temporalmente. Entonces, bueno, ya decíamos que la razón, nominación social y RFC siempre deben de ir. Bueno, entonces la fracción y el saldo. O sea, si yo le pongo la fracción y el saldo, pues para la autoridad no va a significar nada, porque no sabe si el material está vencido o no está vencido. Yo le estoy diciendo lo que yo tengo, ¿no? Pero no sabe si está vencido porque no le pongo información adicional. Pero si yo, por ejemplo, no me está pidiendo unidad comercial, unidad de medida tarifa, no me pone el pedimento, no me pide la fecha de entrada, no me pide el número de parte, no me pide la descripción. Entonces, si yo le pongo el pedimento, pues es evidente que el saldo por pedimento, pues ahí sí puede visualizar de que ese pedimento con el simple número de los 15 dígitos puede visualizar si ya venció, pero no me pide esa información. Ejemplo, el reporte de materiales utilizados menciona el cual deberá permitir conocer la cantidad de materiales utilizados en la producción por periodo específico. Pues aquí está lo que nos pide por default y el número de parte. O sea, la cantidad de material utilizado, pero no me dice, oye, dámelo por número de partes, dámelo por fracción arancelaria, dámelo por descripción. Entonces, lo deja de manera general. Entonces, aquí es muy importante saber nosotros qué es lo que vamos a mostrar. Ya en alguna de las recomendaciones que nos da el maestro Oscar Rabanete, pues decía, ¿sabes qué? No muestres vencidos. No te los está pidiendo. Ya si en un reporte en específico, ejemplo, estos son los reportes que anteriormente estaba pidiendo la autoridad, que esto quedó eliminado de la ficha de trámite y que anteriormente se venía en el formato.
de cuando iba a solicitar por primera vez el registro en el esquema de certificación de empresas, me pedía el reporte de los 12 meses, vean el número de pedimento, la fecha de pago o fecha de entrada, aquí sí lo especifica, la clave del pedimento, la fracción arancelaria, la cantidad importada, el valor de la importación y el saldo. O sea, a lo mejor, obviamente, yo diría, bueno, pues algo así pretende que yo le muestre, pero no me lo está pidiendo. Entonces, si me lo estuviera pidiendo, así como está diseñado este reporte, es como lo debe de solicitar o que lo haga a través de un requerimiento. Por ejemplo, en visitas domiciliarias, cuando levantan el acta inicial, dentro de los puntos viene este en particular. Este es para el de las materias primas, ¿no? Y uno de los temas que siempre se ha batallado es el tema de la secuencia. O sea, aquí sí piden secuencia y sabemos que obviamente el anexo 24 no pide que se registre secuencia. O sea, esto, pues imagínense, tiene años, o sea, tiene años. O sea, a veces uno se pregunta, bueno, pues ¿por qué no modifican el anexo 24 y le ponen ahí registrar la secuencia de la partida? Y con eso, pues ya este tipo de reportes, por lo menos no estuvieran apegados, bueno, pues a lo que requiere la normatividad, pero obviamente, pues esto no es así. Vean este en particular, en donde la autoridad nos pide el bill de materiales o billete de materiales en una auditoría, pero si fuese que lo tuviésemos registrado en el sistema de control de inventarios, nos tendría que indicar algo de esta manera. O sea, que estuviese la información así capturada. Entonces, cuando me pidieron un reporte, bueno, pues yo te entrego de esta forma. Esto obviamente lo pide en visitas domiciliarias, pero les digo, es diferente para efectos del sistema de control de inventarios. Sabemos que lo hace, pero a lo que voy es, en ninguna parte se menciona como un requisito mínimo que yo tenga que capturar esta información en un módulo específico y que aparte lo tenga que proporcionar como reporte. Vean, este otro que está vinculado con el activo fijo. O sea, ahí también me piden un reporte en particular que es distinto del que mencioné, aunque tiene elementos similares, pero eso está enfocado al activo fijo y también pues lo que solicita la autoridad es, bueno, cuál fue el destino que se le dio a esa maquinaria, equipo u otros instrumentos, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, uno de los riesgos que evidentemente se pueden presentar, básicamente, pues es el tema eh, del inicio de un requerimiento o de cancelación de la certificación de IVA EYEPS, pero además también se pudiesen originar otros supuestos aparejados, porque recordemos que el SAT de manera oficiosa también puede decirle a la Secretaría de Economía, oye, esta empresa está incumpliendo, quiero que eh, inicies el procedimiento de cancelación del programa IMEX, ¿no? Pero así de manera muy general, ¿cuáles son los riesgos que se pueden aplicar? Primero, el tema relacionado con si no lo tienes actualizado, pues hay una sanción de 23.910 y la máxima de 47.860. Si no se permite distinguir cuáles son mercancías nacionales, nacionalizadas y extranjeras, la autoridad va a asumir que todas son extranjeras. Si no se lleva el control de inventarios en forma automatizada y actualizada, puede iniciarse el procedimiento de cancelación de lo que viene siendo el programa IMEX. Y en el caso de la certificación, pues aquí sí está interesante porque, primero, el requerimiento dice no acreditar que el control de inventario se encuentra de conformidad con el artículo 59, fracción primera, que puede ser actualizado o automatizado. Y el segundo, y demás disposiciones que para tal efecto establezca el SAT. ¿Cuáles son esas otras disposiciones? Pues la del apartado C del anexo 24. Ahora, ¿cuáles son las que consideramos en este caso sensibles? Y porque ya lo hemos visto, este tipo de medidas de apremio que las utiliza el SAT, sobre todo en facultades de comprobación,
con activo fijo, con documentación. Por ejemplo, hubo un caso, se presenta un documento y después se presenta otro, pero el otro sí estaba sellado, que era el correcto por la autoridad y mencionaba, oye, ¿por qué me estás presentando dos documentos distintos? Estás alterando los registros, ¿no? Y pues obviamente no, o sea, se presentó un documento que obviamente no era el correcto, pues ese es el correcto, es el que está sellado, ese es el original, el sellado, que es el que estaba bien, y argumentaba de que estábamos presentando de información falsa. Entonces, eh, por ejemplo, alterar los registros o documentos que amparen sus operaciones de comercio exterior. O sea, que aquí es muy general. O sea, es decir, aquí pueden incluir las del anexo 24, ¿no? Por ejemplo, no llevar inventarios, ocultarlos, alterarlos o destruirlos total o parcialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien preguntaba ahí, oye, ¿qué pasa si estoy en una reconstrucción? Bueno, pues no te indica que le digas que estás en una reconstrucción. O sea, estás en una reconstrucción. Recordemos que podemos aplicar el beneficio que establece el artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, es decir, yo puedo autocorregirme en cualquier momento, ¿no? De hecho, está hasta contemplado en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Entonces, puedes cumplir de manera espontánea tus obligaciones. Oye, que si hoy accesaste a mi sistema de control de inventarios y viene una cantidad y mañana vuelves a accesar y está otra cantidad, ya sea menor o mayor, bueno, pues es parte del proceso, ¿no? Estoy autocorrigiéndome o simplemente estoy declarando la información que debo de tener en mi sistema, ¿sí? O sea, ya la autoridad, a lo mejor en una facultad posterior, podrá indagar, ¿no? Pues qué fue lo que se suscitó. Y esta última, que es las empresas que cuentan con el registro en el esquema de certificación de la modalidad de IBEGEPS, así como los contribuyentes que garanticen el interés fiscal mediante la fianza o carta de crédito, dejen de cumplir con las obligaciones establecidas en la regla 721. Lo que pasa es que la regla 721 en el primer párrafo indica que dejes de cumplir con las obligaciones por las cuales se te otorgó la certificación. Entonces ahí entra perfectamente la del anexo 24, apartado C, porque está establecido en la regla 711. Entonces, estos son los riesgos que pueden presentarse, les digo, en temas de los padrones sectoriales, ¿no? Y ya solamente abundar un poquito en el tema de si existen obligaciones similares. Sí las hay. Primero, con respecto a las empresas de mensajería y paquetería que tienen que dar acceso en línea a sus sistemas de análisis de riesgo a la aduana. También para la emisión de contaminantes, los prevalidadores deben de dar acceso en línea a la autoridad aduanera y bueno, pues en el CECI. Entonces, vamos a suponer que algunos dicen, oh, es que es ilegal, no va en contra de mi información. Bueno, porque en esos esquemas ya se establecía y nadie hizo nada, ¿no? O sea, a lo que voy es que también hay situaciones que a lo mejor puedes decir, bueno, pues sí, poco a poco fui eh, implementando, incorporando esas obligaciones y nadie dijo nada, bueno, pues ahora lo voy a hacer con con un esquema, ¿no? En donde hay más empresas que puedo, en este caso, revisar. Ahora, también ya para concluir, eh, hay supuestos desde la perspectiva fiscal que también se establece que ciertas empresas, como son los casinos, que llevan a cabo los juegos con apuestas y sorteos, deben de dar acceso en línea en tiempo real a la autoridad a través de sus sistemas electrónicos. Y en ese artículo 20 de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, pues obviamente se establece esta obligación y en su momento, por allá en el 2010, pues obviamente hubo diversos amparos en contra de esta obligación y al final, pues se dio válido esta obligación, señalando de manera muy general que no viola la garantía de legalidad tributaria, no viola la garantía de igualdad, no viola el artículo 13 constitucional sobre que no es una ley privativa.
y en el caso de no viola la garantía de libertad de comercio. Entonces, ahora, con respecto, por ejemplo, a las reglas, de manera muy general, sabemos que la autoridad a veces no toma en cuenta lo que señalan las tesis, cuando son tesis aisladas o cuando son jurisprudencias, no las toma en cuenta porque no son vinculatorias para ellas, sino para los tribunales solamente. Entonces, lo que ha sucedido es simplemente en el padrón de importadores los podemos ver, ¿no? Cuando ejerce una medida de premio que no está establecida de manera clara, pues la autoridad te suspende del padrón, ¿no? Oye, que es ilegal, que porque el tribunal indicó esto, pues simplemente lo deja de lado y te suspende del padrón de importador. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta. Y lo otro que mencionaba, sobre todo las obligaciones, los requisitos que va imponiendo poco a poco la autoridad y que están básicamente fundamentadas en dos disposiciones, ¿no? Que es tanto el 28A de la ley del IVA como el 15A de la ley del IEPS, ¿no? Y que al final les decía que estas disposiciones que se dieron a conocer en su momento, pues no vulneran el principio de reserva de ley derivado de esa cláusula habilitante donde el legislador le dio facultades al SAT para que regulara, ¿no? Y como es un beneficio, es casi como decir, bueno, pues si no quieres cumplir, pues no goces del crédito fiscal y tienes que pagar el IVA, el IEPS, que recordemos, de las 6.500 más o menos empresas IMEX, no todas están certificadas, ¿eh? Hay alrededor de un 40-42% que no se encuentra certificado. Es decir, que a esas en específico, pues no les va a aplicar el apartado C. Bueno, pues hasta aquí dejaría esta charla. Y bueno, pues si gustan ahí, hay algunos planteamientos, pues con gusto los respondemos. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Méndez. Sí, hay bastantes interrogantes, hay bastantes preguntas. Algunas usted nos estuvo apoyando a lo largo de la sesión para estarlas contestando. No sé si tenga alguna Sí, a por la que no se haya ejemplo, dado. ajá, dice, por ejemplo, aquí, ¿qué periodo debe considerar para mostrar lo que la autoridad puede descargar o validar el apartado C? Mira, yo lo que considero, ahora sí que de manera extraoficial, ¿no? Porque esa es una plática que estamos teniendo y ya en una consulta directa se eh, lleva a cabo de manera institucional, ¿no? Pero imagínate, porque luego dicen, es que la obligación es a partir del 15 de noviembre, ¿no? Y, eh, y entonces yo lo anterior no debo mostrar nada. Pues imagínense, vamos a suponer que se conecta el día 16, ¿no? Suponiendo, ¿no? Y pues va a estar en cero porque no le quieres mostrar nada de antes. Pues es obvio, yo diría por lo menos unos 5 años y no mostrar vencidos si están en proceso de reestructura, no mencionar nada de eso. Vean, hay quienes cambiaron de sistema. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que en un periodo tuvo un sistema y no se pudo migrar la base de datos y luego tengo otro sistema y resulta ser que a lo mejor vamos a suponer de los 5 años, 3 años tengo en un sistema y 2 años en el nuevo sistema. Entonces, pues debo de proporcionar de los dos sistemas, pero van a decir, oye, es que el otro sistema pues nomás está de consulta porque eh, pues ya no somos proveedores de ese sistema, pero tienes dos sistemas, son dos bases de datos distintas, porque lo contrario va a decir la autoridad, oye, pues nomás tienes hasta cierto periodo. Entonces, hay cuestiones ya muy particulares que obviamente se tiene que tomar la decisión, sabes que lo vamos a presentar de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí otro colega dice, ¿qué pasa si el sistema no tiene un reporte en específico de algo que ellos quieran ver y que lo genere? Deberán requerirlo, exacto, deberán requerirlo vía oficial. Por ejemplo, obviamente una de las estrategias que mencionaba el maestro Oscar Navarrete es
Bueno, pues si yo te proporciono el usuario del password, que es lo que tú me estás pidiendo, evidentemente va a haber un requerimiento en el cual indique, oye, ¿sabes qué? Pues necesito que me digas, pues, a dónde me conecto, ¿no? A qué liga, o si es vía remota, pues, qué instalo. O sea, tiene que haber algo, ¿no? Porque lo contrario, este, pues no va a haber forma de que tenga contacto, a menos de que realice la visita de inspección, ¿no? De cumplimiento de obligaciones. Eh, sí, lo que comentaba, que no tienen que decir que están en reestructura. Nadie está preguntando si están en reestructura o no están en reestructura. O sea, lo único que están requiriendo es el tema del usuario y el password. Yo no sé, ya las contesté. Bueno, creo que son esas porque las demás ya hablaron del salario mínimo y esas ya las habían contestado. Entonces son las únicas que veo aquí. Y en el otro supuesto, Creo que en preguntas y respuestas usted también ajá, estuvo contestando algunas. si el hecho de presentar reporte de descargo en cumplimiento de anexo 30 no presume que se tiene un sistema de control de. No, no, porque son obligaciones distintas. El hecho de tú presentar informe de, del inventario inicial, informes de descargos para efectos del sistema de control de cuentas de créditos y garantías, es una obligación distinta que esa es para cuidar el tema del fondo revolvente del crédito que te otorgaron. ¿A qué se refiere que no nos piden boom, pero sí en cantidad de material utilizado por fracción? Sí, o sea, por ejemplo, este, tú puedes tener una partida y decir, se consumió tanto, pero si en el boom, si tú no, acuérdense que aparte hay, dependiendo de las empresas, ¿no? Hay eh, booms genéricos o este, hay boom específicos que van cambiando, ¿sí? Entonces tú puedes tener en el número. Entonces, si te dicen, oye, ¿cuánto de material se utilizó? No, pues se utilizaron 10, pero si tú no tienes el boom, no sabes si esos 10 son los que se requieren, ¿no? Porque a lo mejor requería uno y tú te consumiste 10. O sea, ese tipo de detalles, pues no te lo está pidiendo la autoridad, ¿no? Entonces, o por número de parte, como preguntas. O sea, no me está diciendo, declárame el número de parte en el reporte, ¿no? Porque una cosa es visualizarlo, ¿no? Pues tú puedes ver porque decían van a ver la fórmula, que no te la está pidiendo, pero supongamos que pones una fórmula, pero esa fórmula puede ser general, estándar, como se le conoce, no es la específica. O sea, ni siquiera es la real. Esta información debe plasmarse en vía recortes de pantalla en el escrito libre. Digo, no pide que enviemos recortes de pantalla, no exige boom o esté implícito en que es que a veces no debemos de asumir lo que no nos están pidiendo, ¿no? Así como ellos. O sea, la autoridad, cuando necesita algo, te lo pide. Bueno, pues entonces, si requieres mayor información, debes de requerirlo. Una empresa que tiene la certificación de OEGS puede cambiar su contrato de maquila por otro contratista manufacturero, sí, y dar aviso. Sí, de hecho se presenta en clientes y proveedores extranjeros, tú presentas el cambio, a lo mejor tenías a un corporativo, y ahora ya se tiene otro, eh, independientemente si ya fue un tema de fusión y extinción de sociedades, pues ahí tienes que presentar otros avisos, pero si hay cambios, también se puede hacer eso. Eso se presenta mucho con los que son empresas manufactureras y mix manufactureras, porque tienen diferentes eh, proyectos de exportación, que no necesariamente también es contrato de maquila, puede ser un orden de compra, puede ser el contrato de compraventa, puede ser eh, el contrato de manufactura, o sea, pueden variar, ¿no? Porque puede ser en varios, ¿no? Los pagos de derechos de renovación, no, esos no son publicados es en diciembre, en anexo 19, en diciembre este, se publican los pagos de derechos. ¿Qué recomendarían cuando la empresa en su solicitud inicial no declaró proceso productivo? Esto debido a que lo inició posteriormente e incluye producto sensible. Se supone que en ese caso se presentó en ese momento la ficha 79, LA pudo haber sido la 93 o la 118. Se supone que ahí se complementó. Es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, hubo una empresa que manejaba
plástico y después cambió de giro a, a textil o cambió de giro a otro sector, o sea, que inicialmente no iniciaste, ¿no? Pero no existía el procedimiento de actualizar esos, eh, esos procesos productivos. Pero ahora, y que no te pide que actualices el proceso productivo, lo que te dice es que sean fracciones arancelarias nuevas para un determinado proceso productivo, ¿no? Son mercancías o fracciones arancelarias nuevas. Entonces yo creo que, bueno, aquí, por ejemplo, menciona la información para alimentar el anexo 24, la de proporcionar al agente aduanal. Pues no, más bien, o sea, el agente aduanal, lo más que te puede proporcionar es el archivo de validación del pedimento ya pagado, pero tú debes de seleccionar qué es la información que yo requiero, qué es la información que me pide el sistema. Bueno, pues el sistema me pide la fracción, me pide la fecha y me pide el número de pedimento y la clave de pedimento. Pues eso es lo que yo voy a actualizar. Obviamente vas a actualizar todo, pero a lo que yo voy es, vas a actualizar esos 3, 4 datos para efectos de tú mostrárselos al SAT, pero te los debe de proporcionar la gente oral, pero lo que te dice, obviamente, el texto es que esos datos debes de registrarlos en el sistema corporativo y después del sistema corporativo jalarlos, ¿no? O sea, eso es como que lo ideal que te está pidiendo la autoridad, ¿no? Pero bueno, bueno, esos serían todos. Muchísimas gracias y sobre todo yo creo que lo más importante es alinearnos al cumplimiento, ¿no? Yo creo que no nos están pidiendo nada fuera de lo que ya requiere y está descrito, así que pues alinearnos al cumplimiento como tal. Y bueno, Ricardo, de parte de todo el equipo de Teles Asociados, ¿no? Te queremos dar este reconocimiento virtual, ¿no? En el que dice, por tu participación como ponente en el tema modificaciones de las reglas generales, impacto a las empresas por la publicación de la segunda modificación a las reglas generales de comercio exterior para 2024, anexos 1, 2, 5 y 24, el día 5 de noviembre del 2024, firmado por Otay de la Torre y tu servidor. Techa, muchísimas gracias siempre por compartir tus conocimientos, por siempre estarte preparando, ¿no?